Muy bien, hermanos. Nuevamente, muy buenos días, iglesia amada. Vamos a estar exponiendo la palabra de Dios, como lo leyó nuestro hermano Giancarlo hace un momento, en Romanos capítulo 15, y estaremos exponiendo esta porción que inicia en el versículo 22 hasta el versículo 29. Ahora, quiero detenerme en esta expresión, en esta porción de las Escrituras. Esta porción es eso para nosotros, un banquete, mis hermanos. Y les ruego, estén muy atentos a la palabra del Señor y quiera el Señor nos nutramos, nos alimentemos de esta bendita palabra. Para quienes toman nota, el título que encabeza este sermón es Los planes futuros centrados en el glorioso Evangelio. Los planes futuros centrados en el glorioso Evangelio. Y quiero iniciar este sermón con estas expresiones. Diciembre, esta época del año en donde la gente corre por las calles, hace compras, se endeuda, están muy preocupados por estrenar ropa, etc. Bueno, esta época en particular también suele ser un momento del año en el que muchas personas hacen como replanteamientos sobre su propia vida y es más, hacen planes hacia el futuro con el ánimo de que en el siguiente año, 2024 en este caso, las cosas vayan un poco mejor. Ahora, quiero decir esto, y esto es importante, hacer planes futuros no está mal. Pastor, ¿y por qué harías esa aclaración tan evidente? Si planear hacia el futuro es algo que no es malo, ¿por qué hacer la aclaración? Porque muchos de nosotros venimos de contextos carismáticos en los que en esta época, ¿qué hacíamos? La carta de los deseos. ¿Y cómo era que había otro? La carta de los sueños, la palabra del decreto. Y andábamos con ese papel llenándolo todos los meses. Así que eso ha hecho que cuando nosotros venimos a una fe bíblica, nos sintamos un poquito como reácidos a estas cosas. Pero hermanos, no los estoy mandando a hacer carta de los deseos ni su palabra de decreto, pero lo que quiero dejar claro es que planear, pensar en el futuro y hacer planes sobre lo que haremos en el futuro no es malo. Es más, planear es algo que hacemos instintivamente. Y por esta época del año solemos, repito, replantearnos cosas de este año, cosas de nuestro trabajo, de nuestro estudio, aún de nuestro propio comportamiento y decir, esto definitivamente tiene que cambiar. Y hacemos planes de cómo cambiar eso que vemos que teníamos que corregir. Hacer planes hacia el futuro no está mal, pero hay una parte de planear el futuro que sí está mal y que la Escritura con toda claridad lo advierte y dice, bueno, si planeas así, sí estás planeando mal. ¿Y cuál es esa parte? Cuando nosotros planeamos entendiendo, creería yo que sí hay alguien. Cuando nosotros planeamos entendiendo que lo que ocurrirá en el futuro depende de nosotros y no de Dios. Es decir, los planes futuros, cuando excluyen a Dios de esos planes, ya son planes que no son correctos. Pastor, ¿y de dónde sacas esto? Mira lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de hacer esos planes, dice Santiago, en lugar de decir haremos aquello y haremos lo otro y ganaremos y volveremos, bueno, en lugar de eso, versículo 15, Santiago capítulo 4 versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y entonces haremos esto o aquello. Ahora, en torno a los planes futuros, los cristianos deberíamos plantearnos la siguiente pregunta. Y si usted no se la plantea antes de realizar un plan futuro, bueno, ya tiene una primera exhortación práctica en este sermón. Y la pregunta es esta: ¿esto que estoy planeando hacer será la voluntad de Dios?
Yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez eso en la vida. Y si usted no lo ha hecho como creyente, lo animo a que empiece a pensar de esa forma. Bueno, ¿lo que yo voy a hacer será la voluntad de Dios? En principio, esta parece una pregunta compleja. ¿Cómo saber que eso que esta persona planea es la voluntad de Dios? Y cada caso es particular. Ahora, la pregunta, repito, parece compleja, pero la Biblia a todos esos interrogantes les da una única respuesta para saber si es la voluntad de Dios. Si tus planes en el trabajo, si tus planes futuros en el estudio, en el lugar de vivienda, en las relaciones que tienes, en la escogencia del colegio para tus hijos. Bueno, si todos esos planes tienen como objetivo darle gloria a Dios y procurar la expansión de su reino, entonces tus planes son la voluntad de Dios. ¿Lo entendieron? Si tus planes futuros tienen como objetivo darle gloria a Dios y procurar la expansión de tu reino, entonces tus planes sí o sí, déjame decirte, son la voluntad de Dios. Cuando tus planes procuran los intereses de Cristo, tú puedes estar completamente seguro que estás haciendo la voluntad de Dios. Ahora, acá hay que aclarar algo importante. Los planes que Dios bendice son los planes que se ajustan a su voluntad revelada. Esta es la aclaración. Porque alguien puede decir, sí, yo estoy haciendo esto para la gloria de Dios. Puedes tú decirlo, pero ¿puedes comprobarlo por la Escritura? Si tú no puedes comprobar por la palabra de Dios que tus acciones tienen como propósito darle gloria a Dios, entonces tus planes futuros no están encajando con la palabra de Dios y entonces puedes dudar y deberías dudar si tus planes son la voluntad de Dios. ¿Me explico? ¿Han visto en estas series donde el traficante le ora a Dios antes de cometer una fechoría? Bueno, él puede estar convencido de que lo que está haciendo lo está haciendo para la gloria de Dios, pero sus acciones están alineadas con su voluntad revelada, es decir, con la palabra de Dios. Desde luego que no. Entonces vale la pena hacer la aclaración, ¿verdad? Ahora, hay cosas que nosotros hacemos que nos hacen pensar, ¿esta será la voluntad de Dios? Entonces yo voy a la siguiente parte del análisis y digo, bueno, lo que voy a hacer le traerá gloria a Dios y procura la expansión de su reino. Y hay momentos en los que es más difícil entender este punto que en otras cosas. Lo que quiero decir es que hay cosas, hay planes que evidentemente son la voluntad de Dios porque evidentemente procuran su gloria. Por ejemplo, toda cosa que nosotros hacemos para la expansión del reino de Cristo a través de la evangelización, todo ello es plan de Dios. ¿Por qué podemos estar seguros de esto? Porque desde el momento mismo de la creación, la voluntad explícita de Dios era que su reino se extendiera. Cuando Edén fue creado y Adán y Eva, nuestros padres puestos en el Edén, no se tenía el propósito de que ellos vivieran en armonía perpetua ahí en Edén. El propósito era que Edén se extendiera y toda la tierra se convirtiera en un gran Edén, es decir, que se convirtiera en un gran templo donde la presencia de Dios estaría de manera permanente. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, ¿quién? El hombre. ¿En dónde? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Escuchen, ¿en dónde debería señorear el hombre? En toda la tierra, dice, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, Dios les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, ¿y qué? Y llenad la tierra. El propósito era que ellos se reprodujeran y llenaran la tierra, expandieran los territorios o los límites del Edén. El reino de Dios iba a crecer. Esa era la voluntad de Dios. Así que, desde la creación, así que cuando tú haces algo que procura esa expansión del reino de Cristo, tú puedes estar, y eso se alinea con la palabra de Dios, tú puedes estar seguro de que tus planes
hacen parte de la voluntad del Señor y entonces puedes esperar recibir bendición de Él. De hecho, en el texto que nuestro hermano Giancarlo leyó hace un momento de Romanos capítulo 15, lo que vemos es justamente esto. Vemos a Pablo, a un hombre temeroso del Señor, que hace planes futuros, pero los hace anclados a la proclamación del Evangelio. Es decir, los planes futuros hechos por el apóstol Pablo siempre tenían la intención de procurar la expansión del reino de Cristo y consecuentemente la gloria de Dios. Y para entender cómo es que Pablo en sus planes procuraba la expansión del reino de Cristo y la gloria de Dios, vamos a dividir el texto en tres partes. Primero vamos a leer del versículo 22 hasta el versículo 25, y aquí vamos a ver en estos versículos la incansable labor de Pablo para el reino de Cristo. Repito, la incansable labor del apóstol Pablo para el reino de Cristo. Versículo 22 de Romanos capítulo 15. Dice así la palabra del Señor: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Ok, ¿a quién le está escribiendo Pablo esta carta? A los romanos. Noten que Pablo no está en Roma cuando está escribiendo esto. ¿Qué le ha impedido ir a ellos? Él dice, por esta causa. ¿Cuál es la causa que ha impedido que Pablo vaya hasta Roma? ¿Recuerdan lo que estudiamos la semana pasada? La causa de la predicación de la bendita palabra del Señor. Sigamos leyendo y ya lo explico. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Esta breve porción de las Escrituras nos dejan ver que el apóstol Pablo, escuchen, estaba buscando primariamente las cosas de Cristo por encima de su propia voluntad. Noten esto, Pablo dice, yo quiero ir a Roma, mi deseo es estar con ustedes. Pero si ustedes lo ven bien en el texto, Pablo nunca sobrepuso su deseo por encima de su llamamiento. ¿Cuál era el llamamiento que Cristo le había hecho a Pablo? Que lo vimos la semana pasada. El de plantar iglesias en toda la región, desde el norte en Ilírico hasta el sur en Jerusalén. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo respecto a esta región, Ilírico y Jerusalén, y todas las ciudades que habían en intermedio? Dijo, todo lo he llenado del Evangelio. Y ahora, como ya lo llené todo del Evangelio, no hay donde más predicar, entonces dice Pablo, como ya prediqué en todas partes, ahora sí me dispongo a salir de esta región. ¿Y a dónde planea ir Pablo? A España. Pero de camino a España dice, voy a hacer una parada técnica y voy a entrar a Roma para saludar a mis hermanos. Un lugar al que él anhelaba ir hace mucho tiempo. Hermanos, aquí tenemos una primera lección práctica para nosotros. Y la primera lección es esta, que concierne a todo creyente hacer primero lo que es necesario y después de hacer lo que es necesario, sí preocuparnos por los asuntos secundarios. ¿Y qué es lo necesario?, preguntaría alguien. Lo necesario, mis hermanos, es hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Eso es lo necesario, eso es lo importante. Pero noten esto, además de que el texto nos indica que Pablo no ha ido a Roma por causa de su labor evangelística, el texto también nos dice la razón interna que impulsa a Pablo a ir a Roma. O sea, ¿por qué él quería ir? Hermanos, porque Pablo amaba a los cristianos en Roma. Pablo amaba a sus hermanos en la fe. Mira lo que dice el texto, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, era un anhelo que ardía en su corazón desde hace 15 días. Años deseaba ir a visitar a sus hermanos. Él tenía años esperando el poder hacer esta visita y no había ido. ¿Por qué? ¿Por falta de deseo? No, porque tenía una prioridad: hacer la voluntad
de Cristo. Pablo, podemos ver que era un discípulo abnegado de Cristo, un discípulo que trabajaba con esfuerzo y con diligencia para su Señor. Recuerden que en la exposición de la semana pasada yo les decía, hermanos, desde luego que la obra es hecha por Cristo en Pablo, pero eso no nos debe impedir el observar la diligencia del apóstol Pablo. Pablo recorrió desde Ilírico hasta Jerusalén, o sea que si lo pensamos, la cantidad de terreno que Pablo abordó a pie, a caballo o en barco fue algo gigantesco, y más si consideramos la época donde no había trenes, donde no había aviones, donde no había motos y tocaba caminando o a caballo, y en algunas partes en un barco. Hermanos, era asombroso el esfuerzo evangelístico que Pablo hizo por causa de su fidelidad a Cristo. Así que alguien podría pensar esto: pastor, pero después de tanto esfuerzo que ha hecho Pablo, yo sí pienso que Pablo lo que necesita ya es un descansito. O sea, ya se lo ha ganado. Es que este hombre, desde Ilírico hasta Jerusalén, todo lo ha llenado del evangelio. No, debería ya descansar. Debería tomarse un año sabático, o debería tomarse por lo menos unos 15 o 20 días de vacaciones. Pero fue así. ¿Pablo se tomó vacaciones, mis hermanos? No fue así. Y hermanos, y gloria a Dios que no fue así, porque a través del esfuerzo y de la fidelidad de Pablo que tenía hacia Cristo y del amor que él tenía por la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo ahora se ve confrontada y motivada a esforzarse en pos de Cristo y de su gloria. Una vez Pablo termina su misión, ¿qué hace cuando termina de predicar desde Ilírico hasta Jerusalén? Hace planes futuros. Pablo no se para a descansar. Pablo sigue adelante en su labor de proclamar las buenas nuevas de salvación a todo hombre y a toda mujer donde pudiera ir. Noten, hermanos, esto. ¿El destino final de Pablo cuál era? ¿Roma? No, era España. Y esto se explica por el hecho de que Pablo, recuerden, en el sermón anterior Pablo dice que su propósito no es plantar donde otros ya han plantado. Por eso Pablo dice, yo quiero ir a España, pero de paso, como ya hay una iglesia plantada en Roma, quiero ir a visitar a mis hermanos. Evidentemente, el apóstol Pablo, mis hermanos, era lo que podría decirse, leía sobre la vida de alguien hace poco, y este apodo que le pusieron me gustó mucho. Un deportista al que le llamaban el caballo de hierro. Podríamos decirse, Pablo realmente era el caballo de hierro del evangelio. Pablo no se entregaba a la fatiga, Pablo no se entregaba al cansancio, Pablo invertía su vida en pos de Cristo y de su gloria. Pablo terminaba una labor ministerial con un objetivo: iniciar inmediatamente la otra. Ustedes no pueden leer a Pablo en ninguna parte de sus epístolas justificándose en la fatiga, o diciendo, mira, lo que pasa es que estoy enfermo, me duele la cabeza y por esa razón no puedo seguir adelante, debo descansar. O tampoco pueden leer a Pablo diciendo, mira, soy un hombre ya de edad avanzada, yo ya lo que necesito es estar más tranquilo. Y tampoco podrán leer en ninguna parte al apóstol Pablo diciendo, es por la persecución y por las amenazas que respiran de muerte sobre mí que yo debo parar porque voy a perder mi vida. No, vemos a un apóstol esforzado que con su ejemplo le predica a la iglesia de todos los tiempos para que la iglesia de todos los tiempos se esfuerce en pos del reino de Cristo. Eso significa, en términos prácticos, que el ejemplo abnegado de Pablo debería servirnos para que no nos dé pereza madrugar, para que no nos dé pereza trasnochar por causa de Cristo, para que no nos dé dolor el librarnos de algunas de el privarnos de algunas de nuestras libertades o de nuestros privilegios, si es que esto trae gloria a Cristo y procura la expansión de su reino. Hacemos bien, hermanos, en negarnos a nosotros mismos, si es que esto glorifica el nombre del Señor. Pero ahora noten, acá hay algo interesante en la historia. Pablo dice, hermanos en Roma, yo deseo ir a verlos. Y esto no de hace días, o sea, años que deseo ir a verlos.
y voy a pasar a verlos a ustedes cuando vaya camino a España. Pero antes de todo eso, tengo que hacer otra cosa. Pablo reconoce que tenía una obligación, vamos a decir, más importante o más prioritaria que ir a Roma, que ir a España y pasar a Roma. ¿Y qué era eso más importante? ¿Qué era eso que él tenía que resolver antes de realizar su viaje? Era esto, hermanos: aliviar la pobreza en Jerusalén, porque Pablo tenía una ofrenda que 2 iglesias le habían dado para llevar a los hermanos empobrecidos en la iglesia en Jerusalén. Versículo 25: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar. ¿A quiénes? A los santos. Por aclarar, ministrar significa servir, y a los santos significa a los creyentes. Es como si Pablo dijera: mira, antes de ir a España y pasar de paso, visitar a los de Roma, tengo que ir a servir a mis hermanos que están en la iglesia en Jerusalén. Y eso nos lleva al punto número 2. Esto es impresionante lo que va a pasar acá, hermanos. El punto número 2 arranca en el versículo 26 y se termina en el versículo 27. Y aquí el tema que hay en estos 2 versículos es, o lo que podemos ver aquí es, la sabia intencionalidad de Pablo. Pablo era un hombre muy sabio. Y Pablo sería, como algunos hoy en día dicen, no daba puntada sin dedal. O sea, Pablo quería ir a España y visitar a los hermanos en Roma, pero antes de eso iba a hacer algo más importante, y era ir a la iglesia en Jerusalén. Versículo 26. Y ahora van a entender por qué esto era tan importante, hermanos. Dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno. ¿A quiénes? A los de Macedonia y Acaya les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los bienes materiales. Ok, vamos a explicarlo así. Podría decirse que cuando Pablo va a Jerusalén era algo así como un mensajero de la caridad. Pablo recibió una ofrenda que hicieron los hermanos de Macedonia y Acaya, pero ahora noten este detalle. Esto es esencial para que entiendan lo que va a pasar acá. Las iglesias de Macedonia y Acaya estaban compuestas principalmente por ¿quiénes? Gentiles. En su gran mayoría eran iglesias gentiles. Ahora, la iglesia en Jerusalén estaba compuesta por ¿quiénes? Principalmente por judíos. Y ustedes recuerdan que lo hemos estudiado a lo largo del libro de Romanos, la disputa que había entre gentiles y judíos. Bueno, Pablo reúne o recibe una generosa ofrenda que hicieron los gentiles para los judíos. Y antes de iniciar su viaje misionero, su tercer viaje misionero, que era internacional hasta España, Pablo dice: antes de cualquier cosa yo debo llevar el sustento económico para la iglesia judía que envía a la iglesia gentil. Y este es un detalle poderosísimo. Aquí vemos la intencionalidad del apóstol Pablo, la sabia intencionalidad de Pablo en pos del avance del reino de Cristo. Dije hace un momento, Pablo era un hombre que no daba puntada sin dedal, mis hermanos. Pablo pospone su viaje a España y su visita a Roma, no solo, escuchen, por llevar la ofrenda económica como tal. Es decir, el propósito de Pablo no solamente era poner un plato de comida sobre la mesa de los hermanos de Jerusalén, que estaban muy pobres, la iglesia la estaba pasando muy mal, y entonces tenían una necesidad económica terrible, y los hermanos más, digamos, acomodados, más adinerados les mandan la ofrenda. Y alguien podría decir, claro, era piadoso que ellos recibieran esa ofrenda. Ese era el propósito de Pablo, quitar el hambre. Bueno, podríamos decir que en términos generales sí, pero el propósito detrás del propósito era más que ese. El apóstol Pablo, hermanos, esto es precioso. Pablo tenía la confianza de que en esa donación proveniente de los gentiles, él estaría contribuyendo al cumplimiento del glorioso propósito de derribar de una vez y por todas la terrible barrera que existía entre judíos y gentiles, y entonces así
fortalecer el vínculo de la unidad, el vínculo de la catolicidad en la iglesia de Cristo. Pablo quería dar un mensaje poderoso. Mira, la iglesia de Cristo no está dividida en dos bandos. La iglesia de Cristo es una. No es una iglesia de gentiles, sino es una iglesia de judíos. No, la iglesia tiene una mixtura de los dos. Pablo, mis hermanos, hizo cosas que iban más allá de lo evidente. Él no solo quería suplir el hambre en Jerusalén, sino que quería procurar la unidad del cuerpo de Cristo. En otras palabras, sus acciones eran pensadas en pos del beneficio de Cristo y del avance de su reino. ¿Lo ven? Qué maravillosa y sabia intencionalidad. Y esto, mis hermanos, desde luego, es muy desafiante y muy ejemplificante para nosotros. Tú, amado hermano que me escuchas, tú que eres un fiel y amoroso creyente en Cristo, debes saber esto. Tus acciones deben ser hechas pensando en el bienestar de Cristo, en sus intereses, en su reino y en su gloria. Y entonces tus acciones serán correctas. No solo en lo evidente, debes hacerlo para la gloria del Señor. En el versículo 27 el apóstol Pablo expresa que en un sentido la iglesia gentil, Macedonia y Acaya, era deudora de la iglesia de Jerusalén, pues la iglesia gentil se había beneficiado de las riquezas espirituales de la iglesia en Jerusalén, dejando claro con esto que la ayuda que los creyentes de Macedonia y Acaya estaban enviando para los creyentes de Jerusalén no debía ser vista como una autoalabanza para la iglesia gentil. Y eso es otro punto importante. Es decir, el propósito no era que la iglesia en Jerusalén dijera: oh, mira qué buenos son los gentiles, mira lo generosos que son. Ah, esta gente muy calidosa, miren, estábamos aguantando hambre y nos mandaron para la comida. Qué buenos son los hermanos. No, Pablo dice: ustedes estaban en deuda con ellos, así que ustedes realmente no están dándoles algo a ellos, ustedes están retribuyéndoles a la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ustedes se han beneficiado de las riquezas del evangelio que antes eran exclusivas a ese pueblo. Pablo nos recuerda entonces, de manera práctica, a nosotros, que como creyentes, mis hermanos, nosotros estamos en la necesidad u obligación moral de ayudar a otros creyentes cuando están en necesidad. Lo repito, tú y yo, mi hermano, estamos en la obligación de ayudar a nuestros hermanos cuando ellos están en necesidad. De ahí que tengamos una canasta del amor, que por cierto, hermanos, y para que esto retumbe en nuestros corazones, anda vacía hace días. Mis hermanos, todo lo que pasa entre los cristianos, todo lo que pasa entre nosotros, debe ser prueba y ejemplo de que realmente nosotros estamos unidos a Cristo. Oh, yo como amo a Cristo y a su iglesia. Sí, tienes que demostrarlo con tus acciones. Piénsalo de esta forma. Tú y yo, ese es el caso de todos los que estamos acá, recibimos la gracia del Señor anunciada en el Evangelio por el esfuerzo de alguien que un día nos predicó de la palabra del Señor, de alguien que un día nos dijo: mira, te invito a la iglesia, mira, te animo a que vengas, y nosotros reácidos, duros, muchos de nosotros, burlones, despreciamos o decíamos: bueno, hagámosle caso a este loquito porque quién sabe cómo me lo quito de encima, qué pereza. Y esas personas hicieron ese esfuerzo, nos animaron, y cuando ya estábamos iniciando nos daban una llamada, nos ponían un mensaje. A muchos les ha pasado así, ¿verdad? Bueno, por causa del esfuerzo de esos que estuvieron antes de nosotros, tú y yo, mi hermano, estamos en deuda con todos los que vienen después de nosotros. ¿Y cuál es la deuda que tenemos con ellos? ¿Cuál es la deuda que tú y yo tenemos con toda la humanidad? Predicar el bendito evangelio de salvación. Esa es la deuda que tenemos con todos los hombres. Estamos en deuda con ellos. Pero esto, y de acuerdo al contexto de nuestro texto, también tiene una connotación que no
debe ser omitida por motivaciones no tímidas, voy a decir por motivaciones pecaminosas. Y es lo siguiente: Pablo está hablando de dinero para el sostenimiento de la iglesia. ¿Estamos claros en eso? Eso significa, mis hermanos, que los creyentes, esa deuda que tenemos es la deuda de compartir el evangelio, pero la proclamación del evangelio implica recurso, y los creyentes en ese sentido debemos estar comprometidos con el sostenimiento material de la comunidad local en la que nos encontremos, porque es a través de las iglesias locales que el reino de Cristo se expande. Es a través de la iglesia local que Cristo es anunciado y las personas vienen a arrepentimiento y fe. Y hay quienes dirán: Dios no necesita dinero. Y yo estoy de acuerdo con eso. Dios no necesita dinero. Él no necesita de hecho nada. Dios no necesita ni siquiera que le adoremos, porque Dios es. Eso es cierto, Dios no necesita dinero. Pero también es cierto que Dios estableció que su reino se expandiera a través de los ríos ordinarios llamados predicación. Y para que eso ocurra, sí que se necesitan recursos. El recurso material, mis hermanos, en otras palabras, hace parte de la voluntad de Dios para la expansión del reino de Cristo que ocurre a través de las iglesias locales. El sostenimiento de la iglesia, mis hermanos, no es obligación del gobierno. Una ONG no es la que está obligada a sostener económicamente a la iglesia. ¿Sabes quiénes sí estamos obligados a sostener la iglesia local en la que participamos? Tú y yo, nosotros, todos nosotros, incluyendo al más pequeño de nosotros en términos de edad y al mayor de nosotros. Todos nosotros debemos participar en el sostenimiento de la iglesia local. Ahora, eso nos lleva al punto número 3, que está en el versículo 28 y finaliza en el versículo 29. Y lo que vemos en esta porción de las Escrituras es la conclusión obvia de todo lo que hemos dicho, y es que todos los planes futuros deben hacerse para la gloria de Dios. Esa es la conclusión obvia a la que íbamos a llegar. Todo plan futuro debe ser hecho para la gloria de Dios. Lean conmigo el versículo 28. Así que cuando haya concluido esto, es decir, cuando haya entregado la ofrenda, dice, y les haya entregado, escuchen esta expresión que es hermosa, les haya entregado este fruto. Noten, ya no habla de una ofrenda, ahora habla de un fruto. Dice, pasaré entre vosotros rumbo a España, es decir, los visitaré. Y sé, y esto es impresionante, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo le recuerda a los hermanos en Roma que aunque les ama profundamente, él tiene una labor primordial que realizar, y es resolver las necesidades materiales de Jerusalén para derribar el muro divisorio que había entre judíos y gentiles. Recuerden, ese era el propósito detrás del propósito. Pero quiero detenerme un poco en esta expresión. Pablo dice que les va a entregar un fruto a los hermanos en Jerusalén, la ofrenda. El propósito del fruto era convencer a los hermanos judíos en Jerusalén que debían aceptar a los hermanos gentiles de otras iglesias como a iguales en la fe. Por eso Pablo utiliza la expresión fruto para referirse a la ofrenda, dando a entender que la fe que había en los cristianos de Macedonia y de Acaya era una fe genuina, y que estaban tan profundamente agradecidos con los hermanos en Jerusalén que por causa de la obra interna del Espíritu Santo ellos no tenían más que resolver sino enviar toda la ayuda posible para sus hermanos en necesidad. En otras palabras, el donativo de las iglesias gentiles para la iglesia judía demostraba
que el Evangelio sí estaba produciendo un efecto benéfico en sus vidas. Este donativo era más que plata, era el fruto de la obra del Espíritu Santo en estas iglesias, uniéndolo con las iglesias judías. Así pues, la entrega de esta donación, repito, tenía como propósito romper esa barrera divisoria que existían entre ellos. Pero ahora miren lo que pasa en el versículo 29. Esto es precioso. Pablo dice, y sé, noten la afirmación, estoy seguro, estoy convencido de que cuando vaya a vosotros, a Roma, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Esto es hermoso, es maravilloso. El apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes de Roma que él tiene la absoluta certeza de que en su visita ellos, los creyentes de Roma, serán bendecidos. Pablo les dice, mira, mi visita a ustedes será más que un mero acto diplomático o un acto de confirmación. Pablo les afirma a los creyentes que él está seguro de que su visita les será de mucho provecho, porque cuando él vaya, él llegará con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Noten esto, hermanos. Los planes futuros de Pablo tenían como prioridad a Cristo y el anuncio del glorioso Evangelio. Pablo, lo que quiero señalar es esto. Pablo no quería ir a Roma con el propósito de hacer una visita recreativa o vacacional. No. Pablo quería ir a Roma con el propósito de anunciar a Cristo. Pablo quería bendecir a la iglesia de Roma con su presencia, siendo él un apóstol de Cristo. Hermanos, si Pablo viviera en nuestros días, planearía sus vacaciones para ir a llevar el Evangelio de Cristo a otros lugares. Nunca se desconectaba de su labor. Sus planes futuros estaban permeados por el bendito Evangelio. Ahora, ¿cómo Pablo podía estar seguro de que su visita sería de bendición? Por causa de su íntima comunión con Cristo. Cuando Pablo llegara a Roma, los bendeciría porque él era un hombre lleno del Espíritu de Dios, que además había sido comisionado por Cristo mismo para proclamar las bondades del Evangelio. Recuerden, la iglesia de Roma estaba compuesta mayoritariamente de judíos o de gentiles. Esos eran los fuertes, ¿no recuerdan? Y Pablo es el apóstol a los. Así que Pablo había sido comisionado por Dios para sí o sí bendecir la iglesia. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y por esa razón les dicen, hermanos, cuando yo llegue ustedes van a ser bendecidos, no por quién es él, sino por a quién estaba él íntimamente unido, a Cristo. Esto, mis hermanos, evidentemente resalta el hecho de que Pablo había roto las barreras de las palabras. Y esto a mí, yo llevo años meditando en esto, hermanos. Debemos romper las barreras de las palabras. Pablo era un hombre que tenía una buena teología, pero no solo eso. Pablo tenía una conducta que se ajustaba a su buena teología. En otras palabras, Pablo era un erudito piadoso. Pablo era un erudito temeroso del Señor que tenía una íntima comunión con Cristo. Y por causa de esa íntima comunión, él sabía que la presencia misma de Cristo estaría con él cuando él llegara a Roma. Y entonces el reino de Cristo en ese lugar se vería bendecido. Su reino se expandiría y Cristo recibiría gloria. Mis hermanos, Pablo quería ver a sus hermanos en la fe hace años, pero quería verlos con propósito. Pablo quería bendecirlos con el Evangelio. Pablo no quería reunirse a hacer, discúlpenme la expresión, corrinche. Pablo quería llegar a tener charlas espirituales con sus hermanos, a hablar de las bondades de Cristo, de cómo le salvó a él y de cómo ha salvado a otros hermanos en otras iglesias.
Pablo quería compartir la grandeza y la fidelidad de Cristo que le había acompañado y preservado su vida en medio de tantas dificultades cuando ha predicado el Evangelio. Pablo quería bendecir a sus hermanos. Su propósito era más que solo verlos. Y hermanos, esto también es muy ejemplificante y muy desafiante para nosotros. Podríamos decir que la forma en la que la iglesia de Roma recibiría la bendición de la visita de Pablo sería a través de la comunión con el apóstol, a través de las conversaciones cristianas, a través de la predicación de la palabra hecha por el apóstol Pablo, y también al oír las bondades de Dios hecha con otros cristianos en otras partes del mundo. La iglesia ciertamente sería bendecida. Todo esto, hermanos, muestra algo importante. Noten esto. El propósito de la visita de Pablo a Roma tenía varias ausencias. Había ausencia de mundanalidad en este encuentro. Había ausencia de egos y de orgullos. Había ausencia de procrastinar el tiempo en cuestiones tontas. No, Pablo no quería perder el tiempo en su visita. Pablo anhelaba proclamar las bondades del Evangelio con sus hermanos y que ellos crecieran en la fe. Matthew Henry dijo en alguna oportunidad: qué delicioso y ventajoso es tener el Evangelio con la piedad de sus bendiciones, con la plenitud de sus bendiciones. Qué efectos maravillosos y felices produce cuando se acompaña del poder del Espíritu Santo. Hermanos, esto es muy diciente. Cuando nos reunimos como creyentes, debemos reunirnos con propósitos santos. Por eso les decía al inicio del culto, y es: no naturalicemos lo que no es natural. Estar aquí reunidos, mis hermanos, escuchando la bendita palabra del Señor, no es algo natural. Nosotros no estamos aquí respondiendo al esfuerzo de nuestra voluntad, de decir, bueno, voy a ir a la iglesia. No, mis hermanos, nuestra unidad, nuestra familiaridad surge de nuestro interés por Cristo y por su reino. La gloria de Cristo nos ha eclipsado y nos ha atrapado de tal manera que no queremos perder el tiempo con vanidades. Nos reunimos con el propósito de exaltar a nuestro Señor. El centro de nuestro interés es Cristo y el anuncio de su glorioso evangelio que puede traer de la muerte a la vida a los pecadores que se arrepienten. Ahora yo quiero preguntarte algo. ¿Es así como se ve tu vida? ¿Es así como nos vemos nosotros como iglesia, como cristianos? ¿Nos relacionamos con otros cristianos con el propósito de hablar de las bondades del Señor? ¿Nos emociona hablar del nuevo nacimiento? Yo recuerdo en una oportunidad, mis hermanos, son 2 oportunidades que pasó esto. Me senté a la mesa con el doctor Samuel Renningham. Estábamos comiendo y él interrumpió la comida y me miró y me dijo: Milton, ¿cuándo naciste de nuevo? Y le dije: hace como 15 años. Bueno, en ese momento era hace como 13 años. ¿Y cómo fue? De verdad, sus ojos estaban brillando de la emoción. Bueno, ustedes me entienden, no literal, pero se veía su expresión. Él tenía emoción de escuchar. Y yo estaba muy emocionado contándole porque sabía que él estaba interesado en escuchar. No era una pregunta a la deriva. Luego, en otra oportunidad, tiempo después, en el mismo escenario, charlando con el pastor Taylor Roll, él me mira y me dice: Milton, ¿cómo naciste de nuevo? Y yo empecé otra vez a contarle la historia. Ahora le voy a preguntar yo a usted. Y él también me contaba con emoción su historia. Hermanos, la gloria de Cristo nos ha eclipsado, nos ha absorbido. Y por eso todo lo que queremos hacer es hablar de Cristo. Nuestro vocabulario, nuestra comunión con otros creyentes está permeada de Cristo. Está saturada de Cristo. Tenemos un vocabulario espiritual en el que no hay cabida para la mundanalidad, para la mentira, para la tontería. Te pregunto, mi hermano, ¿es así como se ve tu vida?
¿Tienes un fuerte anhelo por compartir con otros cristianos para hablar de las glorias del bendito evangelio de salvación? Déjame ir un poco más allá. Antes de que te respondas eso, déjame ir un poco más allá. Si acaso te estás esforzando por tener comunión con otros cristianos, porque déjame decirte una cosa, no puedes tener comunión cristiana para la gloria del Señor si es que no estás ni siquiera procurando la comunión. Es decir, el primer paso para glorificar a Dios en la comunión cristiana es teniendo comunión cristiana. Entonces la pregunta sería esta: ¿te ves a ti mismo como parte del continente de creyentes o como una isla alejada del continente que se ha perdido en el vasto océano? Creyente, recuerda esto. Bueno, yo espero que estas preguntas sean desafiantes a nuestros corazones, mis hermanos, y que el Señor, a través de estas preguntas que debemos respondernos en la intimidad de nuestro corazón, nos fortalezca o nos confronte para conformar nuestras vidas a la luz de su bendita palabra. Para concluir, recuerda esto: cuando vayas a hacer planes futuros, debes estar completamente seguro de que la llave del agua del evangelio ha inundado completamente tu mente. Si la llave está cerrada y el evangelio no ha inundado tu mente, no hagas planes futuros. No digas, haremos esto o aquello. No. Si Dios quiere, viviremos, y entonces ahora sí, haremos esto o aquello. Tus planes futuros, hermano, deben alimentarse del glorioso evangelio de salvación. Tus planes futuros no pueden perder de vista a Cristo y su reino. Y si tus planes, esos que has hecho para 2024, no cumplen estos requerimientos, entonces debes frenar tus planes. Si has excluido a Cristo, su gloria, su reino, debes frenar sus planes. Si tú eres un creyente, debes frenar tus planes. Y debes replantearlos a la luz de esta pregunta: ¿mis acciones futuras traerán gloria a Cristo? ¿Sí o no? ¿Mis acciones futuras promoverán el avance de su reino? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, debes deshacer tus planes. Si tú planeas sin pensar en Cristo y que Cristo sea el protagonista de tus planes futuros, puedes estar seguro que tus planes no son del agrado del Señor. Y entonces, escúchame, no tendrías por qué quejarte después y decir, ¿y por qué Dios permite esto? Bueno, porque planeaste sin el Señor. Porque levantaste tu puño contra el cielo y dijiste, bueno, no sé cómo lo hayas pensado tú, pero yo lo pensé de esta manera. Así que yo lo voy a hacer como yo creo que debe hacerse. En otras palabras, tú creíste que sabías más que Dios. Te hiciste más sabio que Dios en tu propia opinión. Pero, si tus planes futuros procuran la gloria de Cristo y el avance de su reino, hermano amado, tú puedes estar seguro de que contarás con su divina asistencia y su bendición. Porque la Escritura, para la gloria de nuestro Dios y el gozo de nuestro corazón, dice que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a orar, hermanos.